Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos una vez más al podcast en español de Breaking the Lines. En este nuevo episodio vamos a hablar de una liga muy especial. La verdad que ya hablamos de esta liga y de un equipo en particular, un equipo que la verdad que está haciendo las cosas muy bien esta temporada, como es el fútbol de la Liga de Bélgica. Lo hemos hablado acerca del Unión Saint-Gilloise y ahora vamos a hablar de otro equipo con un técnico que tiene poca trayectoria como entrenador, pero como jugador ha dejado una marca quizás en el Manchester City, como es Vincent Kompany y su Anderlecht. Y para esto, obviamente, siempre traemos algunos especialistas en este tipo de temas, en este tipo de ligas. Y como lo hemos hecho con el Unión Saint-Gilloise, ahora lo vamos a hacer de vuelta con el Anderlecht de Company. Bienvenido, Dami, del Balón Belga. ¿Cómo estás, Dami? ¿Qué tal, Santi? Nada, un auténtico placer volverme a pasar por aquí. Siempre es un placer hablar de la Liga Belga. Ya hablamos del Unión Saint-Gilloise y las cosas están yendo muy bien. Ahora vamos a hablar de ese otro equipo de Bruselas, quizá el más conocido, Sí. seguramente, ya no solo de la capital, sino del país. Así que bueno, lo dicho, un placer y bueno, muchas ganas de grabar este vídeo. Sí, porque eso me gusta. Mira, nosotros como objetivo también tenemos en esta sección del canal, porque bueno, cuando Dami apareció, que fue el tercer video de YouTube, creo que fue el episodio número 14-15. Nosotros solo teníamos esta sección de análisis, ahora agregamos el show en el que hablamos de fútbol europeo, quizás un poco más mainstream, y este lo dedicamos a hablar un poco más de lo que no se hable tanto. Y la verdad que el episodio de la Unión San Gilloise a mí personalmente fue de los que más me gustó, no solo porque el episodio salió buenísimo, Dami aportó muchísimo, bueno, aportó todo porque yo no conocía casi nada, sino que también conocer este tipo de equipos, bueno, como Unión San Gilloise, también está bueno, historias que son muy interesantes. Bueno, Unión San Gilloise es de los pocos equipos que nosotros no quemamos haciendo un episodio, porque lo hemos hecho con el Wolfsburg, lo hemos hecho con muchos equipos que hablamos muy bien y después terminan cayendo. Bueno, en este caso, con el Unión San Gilloise sigue manteniéndose en la cima de la Júpiter Pro League. Entonces, este tipo de historias están muy buenas. Y el Anderlecht es mucho más conocido que el Unión San Gilloise, seguramente por muchos, pero de eso, por muchas veces haberlo visto en Champions, Sí. pero quizás de esos que más vemos es de los menos conocidos. Entonces, creo que meternos un poco más adentro de todo lo que está pasando en el Anderlecht está muy bueno, porque como dijimos, su entrenador es Vincent Kompany. Quizás muchos no saben que Vincent Kompany es técnico, puede ser quizás algún desprevenido que no sigue mucho la liga belga, cuando vio que se fue al Anderlecht le perdió el rastro porque Vincent Kompany fue jugador y se retiró mismo en el equipo, asumiendo como entrenador. Pero hay una particularidad que quiero que Dami nos explique, porque me la explicó a mí antes de arrancar este episodio. Y Dami, ¿cómo fue su transformación de jugador a técnico? Porque no fue así nomás, fue un cambio. Sí, la verdad, se siguió una fórmula que realmente es poco común en el fútbol, al menos en Europa, que es que un jugador o que un entrenador sea al mismo tiempo jugador. Es decir, Vincent Kompany acaba en 2019 su etapa en el Manchester City y ese mismo año, para la temporada 2019-2020, vuelve a Bruselas, vuelve al Anderlecht, el club de donde se formó, el club donde es Claro. toda una leyenda, le llaman el príncipe, y volvió pues con eso, con esa doble función de jugador para sus últimos años y entrenador para ir fogueándose. No era, por así decirlo, primer entrenador, ya que Claro. combinaba esa función junto a otro entrenador, algo Claro, con sí, más sí. de experiencia, que era Simon Davis, un técnico que también llegaba desde el Manchester City, es decir, llegaron los dos desde el Etihad, ¿no? Y para liderar a nivel deportivo desde el banquillo al Anderlecht. Y sí, lo hizo con esta fórmula peculiar como entrenador-jugador. No fue, bueno, trajo mucha polémica porque realmente su primera temporada es decepcionante, no sé si lo comentaremos más Sí, sí. tarde, y ya para la temporada 2021, es decir, para la anterior campaña, la idea era mantener ese doble rol, pero Vincent Kompany, que ya había tenido varios problemas de lesiones en los últimos años de su carrera,
decide poner fin a la misma y deciden centrarse únicamente como entrenador. Pero sí, sus primeros pasos fue combinando esa doble función. Sí, porque, bueno, vos decís que fue muy criticado, obviamente, vos sabés mucho más que nosotros, pero si nosotros vamos a los números, Vincent Kompany en su primera temporada como entrenador, que es la temporada 2021, porque él llega en agosto de 2020, si no me equivoco, termina octavo, que para el Anderlecht supongo yo que es, no sé si catalogarlo como fracaso, pero una decepción bastante grande, sí lo debe ser. Fue un fracaso para el equipo, digamos, para el club como institución. Sí, sí, porque, vale, sí es cierto que justamente esa temporada es la que se para por tema COVID, Claro. pero sí, la verdad es que fue una decepción. La Aparte, 19-20 fue la que termina octavo, ¿o no? La sí, 20-21 termina tercero. 19-20 es la que acaba octavo, efectivamente, que era su primer año como Exacto, entrenador-jugador. claro, Y claro, es una decepción porque ya era la segunda temporada consecutiva que el Anderlecht no se metía en Europa. claro, Y eso, es decir, pongámonos en situación, el Anderlecht vendría a ser, para los que, bueno, para entendernos, como un Madrid o Barça para la Liga Española. Es un claro. equipo que Sí, sí, tradicionalmente sí. siempre ha estado ahí arriba. Y justamente la temporada anterior a la llegada de Company, por primera vez en 50, 60 años, el equipo se cae de Europa, es decir, no se Claro, mete. Y la de la temporada que llega Company es su segunda campaña con esa condición, es decir, sin meterse en Europa. Entonces sí, fue bastante decepcionante. Sí es cierto que tenía opciones de meterse en el playoff, ¿vale? Porque la temporada se acabó una jornada antes del final a nivel regular y tenía claro. opciones, pero sea como fuere, la verdad es que fue bastante decepcionante. Yo creo que fue un periodo de muchísima experimentación. El Anderlecht estaba en un momento a nivel institucional y deportivo bastante crítico, porque ahora ha mejorado muchísimo en ese aspecto, aunque aún tiene camino por recorrer para volver a ser el equipo que era. Y sí, la verdad es que esa primera temporada con Vincent Company en los mandos, pues no fue positiva. La segunda sí que ya fue mejor. Claro, porque además de esto, de lo que podemos analizar de él como entrenador, justamente cuando él asume como entrenador principal, ya tres de las grandes figuras que tenía el equipo ya habían sido vendidas, obviamente para el club era un buen negocio, entre comillas, después podemos analizar si se podrían haber vendido por más o por menos, pero bueno, Jeremy Doku que termina en el Stade de Reims, o Stade Rennais, bueno, no sé cómo se pronuncia, el equipo de la Liga, la deben conocer todos, Kemar Roof, que se fue al Rangers, y Alexander Salemakers, que quizás puede ser de los que más conozcan, que actualmente está en el Milan. Pero Jeremy Doku fue como de las grandes promesas que tuvo el equipo, que termina en la Liga, un jugador muy joven que termina saliendo del equipo, y que Vincent Kompany cuando agarra el equipo y ya tiene que estar puramente él al mando, no tiene tres de estas grandes figuras, pero bueno, poco a poco se fue acomodando y fue evolucionando el equipo. No sé, ¿qué cambios notaste vos desde que él no era entrenador y terminan octavo hasta esa temporada que vuelven a Europa y terminan el campeonato terceros? Que le da la clasificación, después vamos a hablar un poco, a la fase clasificatoria de la Conference League de esta temporada, que muy bien no le fue, pero ¿qué cambios notaste vos en el equipo? Pues mira, sobre todo, ahora hablaremos de términos deportivos, pero sobre todo ese verano en el que Vincent Company decide coger las riendas del club, es el verano en el que el Anderlecht, como se reestructura a nivel institucional, se hace un lavado de cara, porque, como te decía anteriormente, en los años anteriores, la gestión estaba siendo nefasta, la situación económica estaba siendo un desastre. Y en ese verano de 2020, justo después bueno, del confinamiento y tal, pues se decidió, pues, hacer un lavado de cara, ¿no? Y todo eso, pues ha influido en lo deportivo, porque siempre se dice que cuando las cosas institucionalmente van mal, por lo general a nivel deportivo también se traducen mal los resultados, ¿no? Y eso pues fue el primer paso que se dio desde el Anderlecht para intentar volver. De hecho, es un plan que se llama Plan Anderlecht 2020-2025, es un plan de 5 años
Y el objetivo es que el Anderlecht recupere su salud financiera, que potencie su cantera y que vuelva a ser el equipo grande de Bélgica. Y esto pues se ha traducido en buenos resultados deportivos. ¿Por qué? Porque se hace una buena gestión, se decide invertir, pues bueno, aún más potenciar la cantera, como he explicado, y aparte no se hacen locuras en cuanto a mercado, se traen jugadores a muy buenos precios, jugadores que además han rendido porque se decidió también apostar por esa red de scouting, es decir, potenciar esa red de scouting. A sabiendas de que el Anderlecht no puede pagar millonadas, pues vamos a intentar buscar otras alternativas para conseguir jugadores que tengan buen rendimiento y que podamos sacar, que podamos ficharlos, ¿no? Por pocos millones. Y Algo, la verdad Dani, es que perdón que te interrumpa, pero algo que es muy destacable de lo que estás comentando vos, este plan a 5 años que mencionas, que quizás no es tan normal en clubes tan grandes localmente hablando. A ver, no sí, voy a decir tan grandes de Europa, porque el Anderlecht no lo es, aunque fue campeón sí. de la Copa de Europa en el 82-83, si no me equivoco. Estoy en lo Sí, correcto, creo, ¿no? no sé exactamente, pero sí, creo que sí. Sí, Creo sí, que sí, sí. muy bien, muy bien. Bueno, vamos a decir que sí. Y, y a lo que yo me refiero, que no es tan normal que equipos grandes, es No. decir, si Mm, un equipo como Barcelona está en una crisis institucional que se traduce en lo futbolístico, no es normal que los equipos hagan un plan a mediano o largo plazo, que son 5 años. Para un club grande, 5 años es mucho sí. tiempo. Porque Mm. los hinchas, los fanáticos, no tienden a tener tanta paciencia, quizás. Entonces, es muy destacable que se ponga un plazo de decir, bueno, de acá a 5 años queremos retomar. Si sucede antes, buenísimo. Pero si Claro. no, de acá a 5 años, poder establecer con lo que tenemos, no tenemos mucho para gastar, ir buscando las formas de ir recuperando esa identidad. No decir, bueno, que venga un jeque y que ponga toda la plata acá, sino, no, bueno, como se puede, vamos estableciendo objetivos, quizás un poco más a largo plazo, para poder ir recuperando la identidad. Y como te dije, me parece súper destacable porque al ser una institución tan grande a nivel local, como lo es en Bélgica, no es tan común, quizás, o quizás no es común directamente en casi ningún país en el mundo, porque se tienden a o tratar de gastar plata para incorporar estrellas que quizás después no terminan rindiendo, o no sé, tratar de reestructurar todo en el mayor corto plazo posible. Y en este caso no, es buscar objetivos a mediano y largo plazo. Sí, totalmente. Lo has explicado a la perfección, Santi. La verdad es que así era la situación. Realmente es un plan arriesgado por lo que comentas. La afición del Anderlecht es muy exigente. No está acostumbrada a ver a su equipo pues con malas temporadas. Es decir, el Anderlecht no se podía permitir tener años de transición, por así decirlo. Y estamos viendo que es una época de clara transición institucional y deportiva del Anderlecht. Entonces, sí, pues volviendo a lo de antes, todo esta buena gestión que se estaba iniciando, pues se tradujo en lo deportivo. El Anderlecht pues incorpora piezas interesantes, por ejemplo, Lucas Enmecha, que acabó saliendo al Wolfsburgo y que está, bueno, hizo un muy buen año en Bruselas. Me consta que está haciendo un buen año también en Alemania. Y entre otras figuras, como por ejemplo Aitel Hatch, que es un jugador de la cantera y que el año pasado explotó, si es verdad, esta temporada está algo menos participativo, pero la temporada pasada hace un buen año. Josh Cullen también es un jugador que llega a un precio muy bajo. Vivimos la irrupción de Sami Lokonga, que está en el Arsenal. La verdad es que formó un buen equipo dentro de las posibilidades el Anderlecht. Y la verdad es que la temporada no, no fue especialmente positiva en el sentido de que tampoco se hicieron grandes cosas, pero sí que quedaron tercero, que es un buen logro, es muy buen logro, de hecho. Eh, y llegan a las semifinales de Copa. Sí, es cierto, es una temporada algo irregular, pero que servía, ¿no?, para mostrar que el Anderlecht estaba poco a poco volviendo. De hecho, cuando finaliza la temporada anterior, yo escribo un artículo en el Balón Belga y digo que el Anderlecht está viendo la luz al final del túnel y efectivamente cada vez más se está acercando al final de este bache, de este túnel. Sí, es verdad que después de esa misma temporada en los playoffs quedan cuartos, es decir, quedan últimos y se tienen que conformar con
con la Conference League, donde fracasan contra el Vitesse. Pero bueno, no fue mala temporada, no fue un mal primer año de Vincent Kompany como entrenador al 100%. Claro, bueno, justamente nombraste algo que te quería consultar, porque a mí siempre me gusta en este tipo de charlas, en este tipo de análisis, que las dudas que tengo yo se traduzcan también a toda la gente, porque seguramente alguno tenga dudas. Porque vos recién nombraste el posicionamiento, cómo terminó en la tabla, pero después en el playoff de otra forma. Quiero que le expliques un poco a la gente más o menos, rápidamente, tampoco te voy a decir explicar en pleno detalle, pero más que nada, cómo funciona la liga, más que nada en aquellos primeros 4, porque esos son los que terminan siendo un playoff. Pues básicamente, una vez acaba la temporada regular, los 4 primeros clasificados juegan una mini liguilla entre ellos. Son a ida y vuelta, pues entre estos 4, los 4 mejores equipos a nivel regular. Los puntos se dividen a la mitad, con lo que hay mucha más competitividad. Pongamos que, por ejemplo, el líder le saca 10 puntos al segundo, pues esta distancia será 5 en el playoff. Entonces esto es mucho más, pues mucho más competitivo, ¿no? Hace que gane mucha emoción este sistema de playoff. Cada fin de semana se ven auténticos partidazos entre los mejores del país y básicamente en este primer playoff se decide el campeón, obviamente, 2 plazas para Champions y 2 plazas para la Conference League. No vamos a entrar en también cómo se configura el segundo playoff, pero también tiene opciones, ¿no? de entrar en Europa. Pero bueno, básicamente hay 2 playoffs, el primero de los cuales es entre estos 4 primeros y se juega por el título de liga y por plazas europeas. Y te hago una pregunta, ya que estamos. Por ejemplo, el primero de liga en la temporada regular le sacó, por decirte un ejemplo, 20 puntos al segundo, que es Sí, muy poco probable, la verdad, dudo que sí, haya pasado alguna realmente es vez poco en la probable, sí. Júpiter. Pero bueno, se reducen a la mitad los puntos, le saca 10 puntos, o sea, la temporada, el playoff comienza con 10 puntos de diferencia del primero Ahí sobre el está. segundo. Entonces, el playoff puede terminar antes, por ejemplo, que el puntero siga manteniendo esa diferencia, se termina Claro. una vez que matemáticamente ya no tiene posibilidades. Sí, perfectamente, Perfecto. perfectamente. Quizá, pues, eso, si es una distancia de 10 puntos, pues jugar los 3 primeros partidos y si los ganas, pues ya está. Claro, bueno, Ya eso los también ganas. es para que lo sepan, porque no es que empiezan el playoff los 4 desde cero, porque si no, no tendría No, ningún no, tipo de no, no. beneficio el puntero, sino que Sería se reducen a injusto, los puntos a la de mitad. hecho. Sí, sí sigue teniendo, o sea, tiene su premio por haber terminado primero, Claro, el segundo por haber terminado segundo, así. Y obviamente. bueno, porque muchas veces se ha visto algunas ligas que quizás juegan un playoff, por ejemplo, acá en Argentina, son la organización del fútbol argentino no es la mejor, obviamente. Son 2 grupos de 14 equipos, imagínate, hay 28 equipos en la primera división, es una locura absoluta. Clasifican los 4 primeros de cada zona a un playoff y juega el primero contra el cuarto, el segundo contra el tercero. Bueno, no es que pasa esto en la Jupiter Pro League, que es la Liga de Bélgica, sino que es una liguilla, como dijo Dami, que se juega, enfrentan todos contra todos, a ida y vuelta, pero van a seguir teniendo diferencias de puntaje porque se mantiene el puntaje que tiene la liga dividido 2, es decir, reducido a la mitad. Así que creo que quedó muy claro porque lo explicaste muy bien, Dami. Y algo que te Sí, quiero preguntar, porque también hablamos de su primera temporada, hablamos de cómo terminó la temporada anterior, que le dio su pasaje al repechaje de la Conference League, que termina cayendo frente al Vitesse a principio de temporada. Pero quiero que hablemos un poco de cómo está actualmente, porque para aquellos que no lo sepan, creo que lo mencioné al principio, actualmente marcha tercero, a falta de, son 6 fechas, ¿no? Que restan para el final de sí. temporada de liga, de temporada regular. No, bueno, temporada regular ya se ha acabado, Ah, justo bueno, este fin de ahí está. semana, pero sí, bueno, quedan bueno, los Claro, bueno, ahí playoffs, está. Sí, 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 eso. esos 6 partidos, sí. Y bueno, y más que nada, después te quería preguntar, para que ya lo enganches si querés, es qué aspectos buenos, qué aspectos positivos le estás viendo a Company como entrenador, que ha podido, que te das cuenta que él dio mano en ese esquema, y qué otras cosas crees que podría mejorar o le faltan al Anderlecht. Pues bueno, yo creo que Vincent Kompany lo que está consiguiendo es que el Andre cada vez sea mucho más competitivo. Es decir, que sea un equipo mucho más fiable, que sepas que si va a enfrentarse contra un equipo de la parte baja, que sepas que
obviamente todo puede pasar en el fútbol, pero que tengas esa seguridad como aficionado del Anderlecht de que es muy probable de que gane ese partido, ¿no? Cosa que no venía siendo habitual en estas últimas temporadas. Entonces yo creo que ha ganado un punto de competitividad el Anderlecht con Company y no es fácil porque ligado a esa situación financiera que tiene el club, hay muchos cambios de una temporada a otra en cuanto a jugadores. Es decir, el Anderlecht tiene problemas, por así decirlo, para mantener los bloques. Es decir, ha cambiado figuras importantes de una temporada a otra, ¿no? Entonces eso es complicado, ¿no? Porque no mantienes un bloque. Pero aún así ha conseguido, pues, darle un punto de competitividad. Es un equipo que además esta temporada ha tenido muy buen juego, un juego bastante vistoso. Vincent Kompany es un enamorado de Pep Guardiola y así lo demuestra. Justo, la escuela, viene de la escuela de Pep Claro, claro, Guardiola. obviamente. Sí es cierto que él venía un poco, al menos por lo que leí en la prensa en su momento, venía con la idea de instaurar un 4-3-3, un 4-2-3-1, ¿no? Muy, pues, de esa escuela, ¿no? Del tiki-taka. Sí es verdad que el Anderlecht es un equipo que quiere tener la pelota, pero, por ejemplo, ahora está montando un 4-2-2-2. Podríamos llamarlo 4-4-2, pero es más bien un 4-2-2-2. Sí. Pero sí, la verdad es que ha instalado un juego vistoso. Es decir, tampoco vemos el mejor fútbol en el No, no, no Anderlecht. es el Barcelona de No es Guardiola el del Barça de 2000. 2011, efectivamente, pero no es un equipo que juegue mal o no es un equipo que niegue o rechace tener la pelota. Así que, bueno, esos serían puntos positivos. Puntos negativos, a ver, es que yo la verdad estoy contento con cómo están las cosas en el Está Anderlecht, la perfecto, sí, verdad. sí. Es decir, siempre habrá cosas a mejorar sin lugar a Lógico. dudas. Creo que pues Vincent Kompany aún pues no deja de ser un entrenador inexperto, pero yo creo que dentro de todas las circunstancias, creo que el Anderlecht, pues bueno, creo que está teniendo un rendimiento óptimo y bueno, la verdad es que a mí me está convenciendo. Bueno, y última pregunta para ver, esto es para, quiero que vos pongas a prueba tu futurología. Vale. En cuánto tiempo lo ves al Anderlecht en Champions League nuevamente? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Mira, yo creo que si hace. A ver, hay opciones reales, que no creo que suceda, de que el Anderlecht haga unos playoffs prácticamente perfectos y Claro, que pueda meterse en Champions. Champions sería o ganar la Liga, que lo dudo, o ok. quedar segundo, jugaría la fase previa de la Champions. Es complicado, ¿eh? No creo que suceda, pero hay opciones reales. Pero donde sí que yo creo que verdaderamente puede pelear, no sé si para un título, pero sí para, hostia, una Champions, es decir, por entrar en Champions, Claro, obviamente, no se asusten. no, es la temporada que viene, porque Perfecto. ya te digo, la evolución está siendo totalmente ascendente, paso a paso. Esta temporada a nivel regular ha quedado tercero, veremos qué tal los playoffs, pero si más o menos mantiene el mismo bloque, si puede reforzar algunas posiciones, yo veo con opciones reales de que el Anderlecht el año que viene pueda pelear por posiciones aún más elevadas que de lo que está haciendo actualmente. Hay mucha competitividad porque tenemos a Brujas, tenemos a Amberes, que son equipos económicamente muy potentes, tenemos al Gent, tenemos al Genk, el Union San Gilas veremos si la temporada que viene sigue Si se mantiene. con esta magia Ojalá, que ojalá. Le tengo un gran cariño porque es el primer episodio que hicimos acá de fútbol belga y la verdad que me encantó su historia. Pero sí, hay que ver a ver si puede mantenerlo el año que viene. sí, a mí me costaría verlo, el Union San Gilas, ojalá me equivoque. Pero volviendo al tema del Anderlecht, yo creo que quizás un poco pronto para que pelee una liga la temporada que viene, pero sí que yo creo que puede dar ese salto, ¿no? De al menos ser un candidato serio Por lo menos a a pelearla, meterse, claro. ¿no? Claro. En esa pelea. Sí, bueno, porque el último campeonato que logró el Anderlecht fue la de 2016-2017, si no me equivoco. Efectivamente. El último campeonato de liga. Así que bueno, ya es bastante tiempo para ser un equipo tan grande como lo es a nivel local. Y bueno, a mí creo que nos quedó un episodio bastante completo, un análisis bastante completo, tanto del club
del pasado, el presente y el futuro que puede demandar Vincent Kompany como entrenador del conjunto belga. Así que, Dami, como siempre, te agradezco mucho por haberte pasado por acá y la verdad que fue un honor. Muchas gracias a ti, Santi, por la invitación. Cuando me propusiste hablar del Anderlecht, la verdad es que no lo dudé. Y nada, la verdad es que ha sido un placer charlar contigo sobre el club más laureado de Bélgica y uno de los más grandes. Por favor, el placer fue nuestro. Y Dami, para aquellos que no te sigan, aquellos que no sigan Mm. mucho al fútbol belga, perdón, y quieran interesarse un poco más, quieran interiorizarse un poco más también, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden seguir? Pues o en mi cuenta personal de Twitter de Dami, @DamiDGS1, o en mi proyecto sobre fútbol belga, @balón_belga. Ahí es donde pues enfocamos prácticamente todo el contenido sobre fútbol belga. También estamos en formato podcast con otros Muy bien, colaboradores, así que bueno, ahí nos podéis seguir. Que por perfecto. cierto, no lo he mencionado, pero bueno, espera, aquí camiseta del Sí, Anderlecht, yo ¿eh? lo vi muy bien. No me acuerdo el video del Unión San Gilois, si había camisetas atrás, eso no lo recuerdo, porque ya fue hace más de 4 meses, Sí, lo estábamos hablando debía antes. haber camisetas atrás, ¿Y pero la no sé otra si de qué del equipo es, Anderlecht, Dami? ¿eh? Porque no distingo yo. ¿Perdón? ¿La otra camiseta de qué equipo es? Es del Leuven, del Sí. Lovaina, que, bueno, además es de Rafael Romo, que es un portero venezolano, Ah, mira, y con la bueno, publicidad de King Power, como tiene el sí, Leicester sí, City de la de hecho Premier. de hecho Muy bien. comparte propiedad Ah, con el Leicester City. bueno, lo imaginaba, más Así o menos que, bueno, rumbeaba por ahí. Así que bueno, como dijimos, vayan a seguirlo a Dami. En el podcast también como Balón Belga te pueden encontrar, ¿no? efectivamente, sí, Perfecto, exacto. perfecto. Así que ahí tienen toda la información y como decimos siempre, espero que les haya gustado y recuerden que todo el contenido que hacemos nosotros acá lo van a encontrar tanto en YouTube como en nuestro podcast también, en Spotify y Apple Podcast. Y todo el contenido que hacemos acá viene linkeado a los artículos, perdón, de nuestra página breakingthelines.com, que a los que estén en YouTube nos van a poder estar viendo acá abajo de la pantalla, donde tienen un artículo que no fue rumbeado como nosotros, sino que es un análisis táctico del Anderlecht de Vincent Kompany. Así que si les gusta, pueden ir a leerlo, además de millones y millones de artículos que están buenísimos para que los lean y para que disfruten. Así que bueno, nos estaremos viendo este próximo viernes en el show de Breaking the Lines, analizando lo que va a ser esta jornada de Champions y seguramente la próxima semana con más análisis. Te agradezco, Dami, les agradezco a todos y nos estaremos viendo pronto. Chau, chau.